Televisa presenta. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Alejandro Jiménez Zapata y mi grupo está conformado entre 4 personas que más adelante lo iremos conociendo. Nos tocó el conflicto armado. Como ya sabemos, Colombia ya lleva más de 70 años en conflictos armados que ha sido conformado por el FARC, la guerrilla, los paracos y diferentes grupos. En sus inicios fue la desigualdad, dieron cabidas al uso de la violencia y la lucha armada, un método que a los años siguientes se fue reforzando con la corrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo. Bueno, en caso sí, fue la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, de guerras frías y guerras contra el terrorismo, guerras frías y guerras con el Estado. En contexto, los grupos armados han sido justificados el uso de la violencia por consideración del único método para poder transformar la sociedad y con la continuación de no permitir cambios considerados contra el ilegismo. Así pues, las fracturas creadas por la desigualdad, el uso de la violencia y la lucha por el poder ha sido marcado las dinámicas mentes sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que inauguraron frentes nacionales. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que estableció el sistema de la alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto estuvo vigente hasta el 1974 y fue defendido como el regreso al sistema democrático. Después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla, sin embargo, el pacto solo incluía únicamente a los 2 partidos tradicionales, la razón por la cual se originó surgimientos de que eran así, del movimiento obrero independiente y revolucionario a morir, y fuerzas autodefensas armadas revolucionarias de Colombia, ejército de la FARC-EP. La FARC-EP se formó en 1464 como un grupo campesino de ideología masista y cuya estrategia militar ha sido participar la lucha guerrillera. Los orígenes de este grupo tienen lugar a la primera conferencia pública del siglo XIX hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con la actualización de los progresos de la paz. Todo bien, yo estoy firmando todo el campamento. Hola, buenas tardes, soy Daniel Ceballos. Me tocó el grupo de conflictos armados, soy el segundo participante. Y nos hubiera gustado iniciar en el año 2021 diciendo que las consecuencias humanitarias del conflicto y la violencia armada disminuyeron en el país, pero sucedió lo contrario. Ese es nuestro balance humanitario del 2020. Varios momentos de estímulo o de contextualización del comienzo de la lucha armada, que de alguna manera dio sobre esos 3: la muerte, la ilegalización del Partido Comunista en el 74, la muerte de Charro Arregui en el 60. En Colombia seguimos hablando de la existencia de al menos 5 conflictos armados no internacionales, cuyos actores continúan afectando la dignidad y la vida de la población civil.
De acuerdo con nuestros análisis, las partes en estos conflictos son el Estado colombiano, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, además de las estructuras de las antiguas FARC, EP, actualmente no acogidas de acuerdo de paz bajo un mando centralizado frente 1,740, Comando Coordinador de Occidente. La pandemia por COVID-19 hizo que la comunidad que vive en zonas afectadas por la violencia quedaron sumidas en un miedo aún mayor al que ya vivían, y no solo por presencia de un virus que ha afectado a miles de familias, sino por lo que implica verse desprotegidas en medio de conflictos armados que parecían empeorar a medida que pasan los meses. Admiramos la resiliencia de las comunidades que viven en medio del conflicto y la violencia armada, porque a pesar de afrontar una realidad difícil, no se rinden y trabajan por un futuro mejor. Mapa crítico de la situación humanitaria. En el contexto de la pandemia por COVID-19 se profundizaron las consecuencias humanitarias del conflicto armado y se agudizó la violencia contra la población civil en varias zonas de Colombia. Ante esa realidad nos preocupa especialmente el aumento de homicidios perpetrados contra individuos y grupos de personas protegidas con derecho internacional humanitario, DIH, y en otras normas humanitarias, así como el incremento de otras prácticas violentas que adoptaron las portadoras de armas para ejercer el control social de los territorios. Llamados a la acción del CICR para Colombia en el 2021. Colombia vive una difícil realidad en la que miles de personas aún siguen viviendo en medio del conflicto armado y la violencia. Por medio de esta recomendación, lo queremos enviar un mensaje a las autoridades estatales, los actores armados y la sociedad civil. Pandemia y violencia contra la atención médica. En el año 2020 fue una particularmente difícil para el personal de salud. No solo tuvo que enfrentarse a las emergencias congéneres de la pandemia por COVID-19, sino también a la intensificación de la violencia contra los trabajadores sanitarios por parte de la población civil y los actores armados. Tenemos 120.000 motivos para seguir buscando las personas desaparecidas. En 2020 documentamos una desaparición cada 3 días en Colombia. Desde la entrada en vigor de acuerdo de paz hasta el 31 de diciembre del año pasado, registramos 571 nuevas desapariciones relacionadas con el conflicto y la violencia armada. Una cifra que, aunque no resulta tan dolorosa, no refleja la dimensión de la tragedia, la cual sigue siendo perpetrada por todos los actores armados para atemorizar a la población civil. Probablemente la magnitud del fenómeno sea aún. El conflicto realmente tiene sus orígenes en la formación del Estado-Nación, en la manera en que se construye el Estado-Nación en Colombia desde el siglo XIX. Ahora, el conflicto, digamos, la guerra moderna arranca en el Frente Nacional cuando se constituyen guerrillas de corte revolucionario por la mirada de Guerra Fría que había en ese momento a nivel global, no solo en Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Lisandro. Hoy hablaremos de los conflictos armados en Colombia. Una de las características de los conflictos en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país, aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros. El surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y influencias del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudia. Además, acaba de recordar que en líneas generales Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional
Latinoamérica y monopolizadora. Y por otro lado, grupos en el origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión, crimen organizado, 4 décadas de guerra contra las drogas ilícitas, un balance costo-beneficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se registró un aumento considerable del cultivo de coca después de ese periodo. Tras la desaparición de los carteles, nuevas agrupaciones han surgido y se ha observado un desplazamiento de las actividades de estas. Centroamérica y México, los carteles de crimen organizado mantienen nexos con los paramilitares y con las guerrillas. Aunque las drogas no eran propiamente un factor de guerra, lo fueron cuando los involucrados en el narcotráfico decidieron retar al Estado para cambiar sus leyes, en particular al tratado de extradición con los Estados Unidos. Uno de los que generan tantos conflictos son el Ejército Popular de la Liberación Nacional, EPN. El Ejército Popular de Liberación Nacional se constituye en 1966 y la diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista, maoísta, vinculado al Partido Comunista. En el grupo pasó por un proceso de movilización de 2.000 combatientes en el 1991. En la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo Moratoro en el norte de Santander. Unidades del 13º Frente de las FARC asaltaron una sección de 30 soldados de la Brigada Móvil número 5 en la vereda Cañuelas del municipio de Cali, dejando como resultado fusiles 5.56. Buenas tardes muchachos, mi nombre es Germán Restrepo Vélez del grupo 3 del conflicto armado. El conflicto en Colombia afecta a la región, especialmente a Venezuela, Ecuador y a menor medida a Brasil y Perú. A este se ha llamado derrame del conflicto colombiano. Este ha ocasionado dificultades diplomáticas por su apoyo a los guerrilleros y oposición del apoyo de Estados Unidos. En el 2004 Colombia denunció presencialmente los guerrilleros en Venezuela, lo que generó tensiones con Venezuela, y estas disputas llegaron a instancias de neutralidad y apoyo en Colombia. La operación Fénix realiza habitado el guerrillero Raúl Reyes, lo que Ecuador denunció ante la ERA. Actualmente hay conflictos que son medios en el proceso con el ELN, lo que genera estabilidad en la región.